Bendiciones grandes para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes una noche más de bendición y de palabra de Dios. Vamos a compartir en el día de hoy la palabra que Dios nos ha dejado escrita, que son promesas de Él, enseñanzas de Él, y hoy hablábamos justamente de eso, de lo que Él nos enseña. Y muchas veces no nos gusta algunas cosas, no nos gusta por ahí los pensamientos nuestros no son los de Él, ¿no? Entonces por ahí nosotros decimos, Señor, no es lo que yo quiero para mi vida, no es lo que yo pienso, pero realmente es lo que Él quiere para nosotros. No nos debe interesar, no debemos pensar nosotros qué es lo que nos importa más a nuestra vida, sino lo que a Dios le parece real, a Dios le parece justo, es lo que a Dios le gusta que nosotros le presentemos delante de Él. Y como Él dice, yo no soy hombre para que piense como hombre, yo no soy un hombre para que haga los deseos del hombre, no soy hombre para que haga los deseos de la carne. Por eso Él nos vive diciendo, hagan mi voluntad, hagan los deseos del espíritu, no de la carne. Es un gusto con esto compartir lo que el Señor habla a mi vida primeramente, porque yo le digo, Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo, a tus hijos? Y Dios me dio esta palabra y digo, Señor, qué grande eres, porque me habló a mí primero y me dijo realmente lo que necesitaba yo de parte de Él. Así que es una enseñanza hermosa de la palabra de Dios. Quiero con esto decirles que hemos vuelto en Córdoba, por lo menos, y algunas provincias de nuestra nación, a la cuarentena, digamos, la tercera fase de la cuarentena que ellos llaman, que ya estábamos en la cuarta, digamos, saliendo de esta cuarentena, de esta pandemia que ha ocurrido, esta pandemia mundial del virus, del coronavirus, o del COVID-19, como usted lo quiere llamar, a esta prueba que el Señor ha mandado sobre su pueblo y sobre toda la humanidad. Y digo, Señor, volvimos atrás, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. El volver atrás es porque no hemos cumplido con algunas cosas que debíamos cumplir, o el hombre se quiso adelantar a Dios y dijo, vamos a pasar a una cuarta etapa de esta cuarentena, y el Señor dijo, no, todavía no es mi tiempo. Y vivimos al tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Dice Dios, yo manejo los tiempos, yo hago las cosas a mi manera, y es a mi manera, no a la manera del hombre. Amén. Así que bueno, ya son varios los conectados. Vamos a ir a la palabra de Dios, no sin antes orar y decirle, Señor, toma control de este momento, toma control de esta palabra que tú vas a hablar, que el Espíritu Santo de Dios hable a través mío lo que Él quiera hablar. No me dejes equivocar, Señor, así que vamos a orar, pero usted me tiene que acompañar ahí donde está. Es muy importante la oración, y dice que la oración del justo puede y puede mucho. Yo me creo, cuando oro al Señor y pido perdón, me creo un justo delante de Él, justo para predicar su palabra y hacer su voluntad. Usted también es un hijo de Dios, y es un hijo justo para hablar palabra de Dios. Así que cierre los ojos ahí donde está y digamos, Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos perdón, Señor, nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos por sobre todas las cosas, nos arrepentimos de lo que hacemos mal, obramos como hombre, pensamientos de hombre, actitudes de hombre y de ser humano. Somos de carne, sí, la carne es pecadora, pero nosotros tenemos que vencer como venciste tú. Tú venciste al mundo y nosotros también debemos vencer al pecado. Como tú lo venciste en el desierto, Señor, a la tentación, nosotros debemos vencer. Padre, perdona nuestros errores, nuestras faltas, porque solo a tu palabra faltamos y faltamos a tu ley. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, nos arrepentimos y te pedimos perdón
para estar limpio delante de tus ojos y que tú puedas escuchar las palabras que hablamos. Estas palabras que hablamos contigo ahora están siendo escuchadas por el Padre Eterno, Príncipe de Paz, y el Espíritu Santo de Dios vendrá, el Consolador divino que vendrá a nuestras vidas y nos acompañará hasta el día que Jesucristo venga a salvar a sus hijos, a aquellos que hemos creído en Él, a todo su pueblo que ha sido fiel hasta el final. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Toma control, Señor, de esta palabra, de esta reflexión que vamos a hablar hoy, de esta prédica, como tú le quieras llamar, enseñanza de tu palabra. Señor, toma control y Espíritu Santo de Dios, habla a tu pueblo y a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hablarles de una cita conocida, no tan predicada, pero sí conocida. Está en el libro de San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Es un poquito largo el texto, vamos a leer del versículo 13 al 34. Es una hermosa historia donde Dios nos habla de una historia que ocurrió y quiere plasmarla en nuestras vidas. Amén. Quiere traer a reflexión qué pasó, porque todo lo que Él dejó escrito en su palabra, todo lo que Él quiso que se escribiera, porque dice que la palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada? Un soplo del Espíritu Santo que dijo a aquellos escriban, y aquellos que escribieron, y después cuando hicieron la recopilación de los papiros y fueron a buscar qué ponemos dentro para que esto se llame Biblia, y escribieron estos 66 libros, entonces fue inspirada por Dios. Así que lo que usted está leyendo aquí en este libro es lo que el Espíritu Santo quiso escribir en él. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos Lucas capítulo 24, versículo 13, y dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto era en el tiempo que Jesús había muerto, después de los 3 días que habían pasado después de su muerte, para ubicarlos en el tiempo. Y dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué hermoso. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, claro, el rey que ellos esperaban para el pueblo, el que redimiera al pueblo de Israel. Y ahora, dice, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, el tercer día después de la muerte de Jesús. Aunque también nos han asombrado, dice, unas mujeres que entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les volvía a decir este hombre que caminaba con ellos, qué es lo que habían dicho los profetas, y le volvía a repetir. Llegaron, dice el 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, este hombre. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos a estos hombres y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y les hallaron a los 11 discípulos, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Gloria a Dios, hasta aquí tu palabra, Señor. Háblanos y abre nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu palabra y por sobre todas las cosas guardarla en nuestro corazón como un tesoro precioso y ponerla por obra. Gracias, Señor. Qué hermosa historia. Estos forasteros eran uno de los que nombra uno solo la palabra, no nombra el otro, pero dice que eran unos forasteros que se juntaban, claro, eran forasteros que se juntaban con los discípulos. ¿Se acuerda cuando hablamos de la alimentación de los 5.000? Bueno, no eran solamente los 12, había 5.000 personas más, 4.000 personas, 2.000, 5.000, y habrá habido más, quizás, seguidores de aquel líder, Jesús de Nazaret en aquel tiempo, Jesucristo, que había sido mandado por el Padre a morir por nosotros. Estos hombres habían estado con él esperando y creyendo en ese Mesías que iba a ser aquel que iba a redimir al pueblo de Israel. ¿Qué era redimir al pueblo de Israel? Era sacarlo de la prisión, sacarlo de esa tentación que estaba habiendo, porque después de David vino el reino de David, el reino de Salomón, y después hay un reino de varios reyes que no hacen la voluntad de Dios, hacen lo malo delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Dios, y dice que hacen lo malo delante de Dios, y el libro de los reyes lo dice, y empieza a decaer el pueblo de Israel. Era justo el momento para que viniera ese Mesías, ese rey, el rey de Israel, que ellos estaban esperando, el Hijo de Dios, que iba a redimir, a perdonar al pueblo de Israel y a hacerlos creer en ese líder mundial, ese líder para ellos que iba a vencer al mundo y que iba a ser el rey que iba a reinar y sentado en el trono del templo, el rey del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? No solamente ese rey nació en un establo, sino que nació en una pobreza, nació en vulnerabilidad, nació en lugar donde no había alimento, tuvo que ir escapando después a Egipto, después la historia es que ustedes ya saben de Jesús. Volviendo, teniendo miedos a un Herodes, ya había muerto el padre, Herodes el Grande. Entonces cuando vuelven a Jerusalén se encuentra con un Herodes Arquelao que dice, no, tenemos miedo que él vuelva a hacer una matanza de niños para poder matar al Mesías, y escapan a Galilea nuevamente. Entonces, y se instalan en Nazaret. Ese rey, no solo que desde niño, desde bebé, escapando con sus padres, sino que después de eso, ¿qué pasó? Después de eso dice que hizo su preparación, hizo su popularidad en Capernaum, en Galilea, y se conoció su fama, dice, en todo Palestina, en todo Israel y en países de afuera, incluso en Roma. ¿Pero qué pasó?
A los 33 años ese hombre fue crucificado. Entonces, cuando fue crucificado, ahora contada la historia, vamos rápidamente, ¿qué dice? Que los discípulos estaban consternados, estaban sufriendo porque el Padre, el Maestro, el compañero, el Consolador que estaba con ellos se había ido. Y no solo se había ido, sino que habían muerto, lo habían crucificado y lo habían matado, lo habían asesinado. Entonces, ¿qué decían ellos? No puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios, el Rey que estábamos esperando? Sí, no dejamos de creer, pero hacía falta que Él muriera. Ahí entonces entendían ellos que el Hijo del Hombre debía morir. Cuando dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera para que pueda cumplirse la palabra de Dios y el pacto que había hecho Dios con el hombre. Y estaban justo en ese momento, cuando Dios había muerto. Y estos forasteros que eran seguidores también de los discípulos de Jesús, de los 12. Estos forasteros volvían, dice, luego de la crucifixión de Jesús. Ellos no podían aceptar que Jesús estuviera muerto. No había en su mente algo que hiciera entender, no, sí era necesario que Jesús muriera. No, porque era el Maestro, era el que los iba a redimir, era aquel que los consolaba, que decía, no se hagan problema, bienaventurados, las bienaventuranzas, Él los alentaba, les daba alimento, nada va a faltar, los sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, era el que caminaba con ellos, pero ya no estaba más. Y ellos, dice, esperaron hasta el tercer día, pero como no tenían evidencia certera de que Jesús había resucitado o iba a resucitar, ¿qué hicieron? Dice que emprendieron el regreso a casa. Dijeron, esperaron un día, lo sepultaron a Jesús, esperaron un día, esperaron 2, esperaron 3 días y dijeron, bueno, vamos. Ahí dicen que bueno, que parece ser que el cuerpo de Jesús no está, que lo han robado. Yo calculo que habrán dicho muchos lo han robado, los romanos quizás lo sacaron y se lo llevaron. Algunas mujeres dicen que vio un ángel que apareció y que les dijo que por qué buscase entre los muertos a los que están vivos. Pero no tenemos una certeza de lo que estamos diciendo, así que vamos a casa, le habrá dicho ese forastero al otro. Entonces emprendieron ese regreso a casa y en ese camino se les acerca un hombre que dice que camina con ellos. Cleofás se llamaba uno. Y claro, este hombre cuando se acerca, muchos de nosotros sentimos como estos dos forasteros, ¿no? Nos sentimos muchas veces como estos dos forasteros, como estos dos hombres. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos algún problema que nos supera, es algo que a ellos los superaba, algo que ellos decían, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo resucita el Rey de Reyes? ¿Cuándo, cómo puede ser que se haya muerto nuestro Redentor, aquel que venía a redimir al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? No entendemos nada. Pero bueno, mientras tanto hay una familia que espera allá en nuestro pueblo. Entonces salieron camino a Emaús, volviendo a su pueblo, a sus quehaceres, a su vida, a su trabajo. Y yo lo comparaba con nuestras vidas. ¿Cuántas veces somos como o pensamos como esos forasteros que hemos fracasado? En algún negocio, en alguna enfermedad, digo, basta Señor, hasta aquí llegué. Tu palabra dice en Isaías 53 que por tus llagas en la cruz del Calvario fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados, sí Señor, pero yo siento lo mismo esta enfermedad. Entonces, basta, me vuelvo a casa. Dejo de creer. Habré creído en algo que me parecía que era justo, pero no, parece que no, eran pensamientos míos. Entonces, este negocio que había puesto, yo puse todos mis ahorros, no solo eso, saqué un crédito para poner este negocio y puse toda mi fe y mis esperanzas en ese negocio. ¿Qué pasó? No funcionó, no se vende, no anda. Vino una cuarentena como esta donde tengo que cerrar, no puedo atender, no puedo pagar los empleados. Entonces, ¿qué hago? Tomo el camino de regreso a Emaús. Me doy por vencido, no doy más. Digo, hasta aquí llegó mi fe, hasta aquí llegó lo que creía, hasta aquí llegó mi esperanza en Dios.
entramos en ese camino a Emaús. Y quiero decir que el camino a Emaús es el camino de la derrota. Es el camino de la decepción, es el camino del fracaso, el camino de la autolástima, podríamos decir, de la autodestrucción. Cuando usted agarra ese camino, usted se está agarrando el camino de la autolástima. Usted dice, hasta aquí me ayudó Jehová. Como dijo el profeta, puso la piedra y dijo, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Me vuelvo porque lo que yo había pensado de Dios no era así. Y me hablaba el Señor hoy y me decía, yo tengo pensamientos como ustedes. Los pensamientos míos no son los tuyos. ¿Cómo te hago entender, hijo mío, que el pensamiento que yo tengo sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu negocio, sobre tu salud, no son los tuyos? Ah, Jesús, ¿vos querés que yo esté enfermo? ¿Vos querés, Dios, que yo me sienta mal? No, pero yo tengo pensamientos contigo y es una prueba que yo he mandado para que ustedes la superen y puedan pasar a una nueva etapa, como este virus que pasamos de etapa en etapa. Pasemos a otra etapa. ¿Por qué? Porque ya superaron, ya creyeron. Ahora nadie, como le digo yo siempre, ya hicieron raíces en Cristo Jesús y nadie los va a sacar de esa creencia. Que pase lo que pase, Jesucristo está contigo y está conmigo. Eso es lo que nosotros debemos creer. Ellos no entendían. Yo nunca tengo que volver a la autolástima, al camino de la destrucción, al camino de la desobediencia, al camino de la retirada, de la derrota. No me puedo sentir derrotado. Un hijo de Dios jamás se siente derrotado. Ningún arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios. Ah, pero lo dijo para algunos hijos de Dios. Lo dijo para el pueblo de Israel, no para nosotros. Somos argentinos, vivimos aquí en América y estamos en este lugar donde... No, es para todos. Jesús dijo, es para todos, para los judíos y para aquellos que son gentiles. Todos aquellos gentiles somos los que no somos judíos, pero somos pueblo de Israel. Pueblo de Israel es pueblo de Dios. Y puede haber hablado en vano el profeta cuando dijo, ningún arma forjada prosperará en contra tuya. Le hablaba a un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tome un camino de la derrota, un camino de la destrucción? Míralo al Hijo de Dios, cómo cerró su negocio y allá anda hablando que cómo puede ser, y bueno, que ya está, que Dios ha querido que así sean las cosas. El Dios que yo esperaba, el Dios de la promesa, el Dios de la paz, el Dios de la prosperidad, me falló. No. Dios no falla. Eso es lo que usted tiene que ponerse en la mente. Dios no falla. Dios es fiel y verdadero, soberano, Rey de reyes, príncipe de paz. Él es Dios. No hay forma que Él te falle. Nada más que Él tiene otros pensamientos que los nuestros. Y en este momento... ellos no entendían. ¿Ellos qué querían? Un Dios que viviera para siempre con ellos y reinara aquí en la tierra, en el pueblo de Israel. Y ese rey había sido crucificado. Entonces no entendían el plan de Dios. La retirada es lo peor que podemos hacer, más los cristianos. Es hacer trato con el enemigo. El enemigo quiere que vos te vuelvas. Caminamos en el camino del Señor, hacemos obras, levantamos una iglesia, esta iglesia aquí se va a predicar el Evangelio, acá van a venir muchas almas. Bueno, no pasó eso, la iglesia no anduvo, no era el lugar. Por ahí te puede pasar que pusiste todas las esperanzas cuando fuiste a una familia, que toda la familia aceptara a Cristo. No te fue así, no te fue bien, pero sembraste la palabra, sembraste. No tomes la retirada, porque cuando tomas la retirada, a esta casa no vengo más porque nadie creyó. Vas a volver, dice el Señor, vas a volver a esa casa y vas a seguir hablando de mí. Porque si tomas el camino de la retirada, está esperando Satanás para decirte bien, bien, y aplaudirte, decirte bien. Eso es lo que debes hacer, retirarte, porque Dios no está contigo, porque Dios se ha muerto, porque Jesús está muerto, está en el sepulcro, no camina contigo, no camina, no te acompaña, no está, el Consolador no está más. Es ahí donde sentimos el dolor
y sentimos esa retirada, yo vengo hoy para decirte no, la retirada jamás, el camino de la derrota jamás, aunque no se te den las cosas como tú quieres que sean. Yo te digo que el camino de la retirada es el camino del enemigo, es donde te espera el enemigo para decirte bien hijo de Dios, o falso hijo de Dios, bien, Dios no te acompaña, Él te espera en la derrota. Dios quiere hombres y mujeres con agallas. ¿Qué es tener agallas? Tener las ganas de ir y derrotar, de ir y vencer al enemigo, de ir y decir, aunque me parezca que esto está mal, Dios me manda que lo haga, entonces lo voy a hacer. No digo que hagas lo malo, no se vayan a equivocar, yo estoy diciendo, me parece que ir a predicar a esa casa no está bien, porque esa gente es mala gente. ¿Quién te ha dicho? Dice Dios, son creación mía y ellos necesitan, están en tinieblas, necesitan escuchar palabra mía y tú eres el enviado a que ellos reciban. No hagas como el profeta que iba enviado a Nínive y salió para otro lado. Jonás dijo, no me voy a ir a Nínive, me voy a ir para otro lado porque en Nínive me van a apedrear porque siempre pasa lo mismo. Voy, predico que Jehová está enojado y ¿qué pasa? Y después Jehová se vuelve de hacerles el mal porque ellos se vuelven de su mal camino y yo quedo mal como profeta. Entonces, no tomes el camino equivocado, no tomes el camino de la retirada. Dios está contigo, Dios está con ustedes, Dios está con nosotros, acompañándonos siempre. ¿Y qué decía? Que hombres y mujeres con agallas. ¿Por qué? Porque hay que hacer. Porque es difícil hacer cuando todo es contrario. Cuando sentimos un viento recio en contra nuestro. Parecería que Dios no está conmigo. Dios, el viento a favor necesito. Necesito ese viento recio pero a favor mío, ese viento que sopla a mi favor, ese viento que me da esperanzas. Pero no, todo es en contra. Hasta tengo que nadar con corrientes de agua que vienen en contra mía y piedras que voy pisando en mi camino que me hacen tambalear. ¿Pero qué? Con agallas. Voy hasta el final. Cuando llegue al final yo tengo una corona preparada para mí. Podemos estar viviendo en nuestras casas, pero estar lejos de ellas. Yo puse así porque digo, podemos estar en mi casa, pero lejos de ella. Hay gente que tiene una casa, que tiene hijos, que tiene esposa. Escuchaba un testimonio de un hermano hace poco, dice, yo tenía casa, yo tenía esposa, yo tenía hijos, pero no los tenía. Porque él vivía en el vicio, en la droga, en el alcohol, en la mala vida, en las peleas. Entonces, ¿dónde vivía él? Tenía casa, sí, pero no vivía en ella. Tenía casa, pero estaba lejos de ella. Tenía esposa, pero estaba lejos de ella. Tenía hijos, pero estaba lejos de ellos. Entonces, es como estar en una casa y no vivir en ella. Como creer en un Dios y no estar con Dios. Creer en ese Dios que hace las cosas a su manera, no a la mía, pero estoy contigo, Jesús, pero no estoy a la misma vez. Te fallo en la primera que me pasa algo. Con agallas. Cuando Jesús estaba en las últimas 2 semanas de vida, él aquí en la tierra, dice que estaba angustiado, con mucha angustia. ¿Y qué sentía Jesús? En el cuerpo de ser humano sentía dolor. Sentía dolor, ¿por qué? Porque él sabía que estaba pasando una prueba y grande. Se venía una pronta muerte. Se venía la crucifixión. Se venían los latigazos, se venía la corona de espinas. Y él, como Dios lo sabía, sabía que había un sufrimiento grande. Entonces, ¿qué hace él? Llega al monte de Getsemaní y ora. Y cuando él ora, dice que oró y sudó sangre. Por más que los científicos digan que suda sangre, que también puede ser real, ¿no? Pero él derramó de su sangre ahí en ese momento. Los científicos dicen que una persona puede sudar sangre cuando el sufrimiento de su interior es tremendamente fuerte. Cuando el dolor es más poderoso que la adrenalina que hace el cuerpo ante el miedo, ante el dolor, ante el sufrimiento, cuando el sufrimiento de adentro es superior, podemos sudar sangre.
Está comprobado científicamente, pero no se ha visto nunca en un ser humano. En Jesús sí. ¿Por qué se vio en Jesús? Porque Él sudó su sangre diciendo, es mucho lo que debo pasar. Por eso ahí dijo, pasa de mí esta copa, Padre, pero no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué digo esto de que Jesús sufrió ahí en el Getsemaní? Sabía Jesús que iba a sufrir mucho, y mucho, pero mucho. Él lo sabía, por eso es que Él sufre. ¿Y qué pasó? Dice que por esas llagas de Él, en Isaías dice que nosotros fuimos curados. Yo te digo una cosa, ¿Jesús habrá pensado en una retirada? Cuando Él dice, debo pasar por eso, no. Me tomo el camino a la retirada y que sea lo que Dios quiera sobre este pueblo de Israel y los demás hasta los días 2020, 2021, hasta que Dios nos dé vida, que hagan lo que quieran, los que han creído en mi Padre serán salvos, aquellos no, pero yo, Padre, me tomo el camino a la retirada. No, Jesús dijo, pasaré esta prueba, Padre. Pasar esta prueba porque yo tengo que morir por mis hijos. Tengo que dar la vida por aquellos que han creído, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero vas a sufrir, sí, voy a sufrir, pero voy a pasar por esa prueba. Sabía Jesús que iba a sufrir mucho y por esas llagas Él lo hizo. Lo hizo por usted y por mí. No agarró el camino no emprendió el camino de regreso. No era bueno, dijo Dios. No era bueno, dijo Jesús. Yo debo cumplir. Y si Él tenía que cumplir, nosotros también. Nosotros debemos cumplir y no tomar el camino de la retirada. Quiero comentarte algo. Mira, dice, quizás no has comprendido todavía que nosotros no aceptamos, o por ahí no aceptamos, el sufrimiento, las llagas, el dolor, los latigazos, la corona de espina. Pero sin esto no hay victoria, dijo Jesús. Sin esto no hay victoria. Sin guerra, yo te puedo decir, sin guerra, sin prueba, no hay victoria. Si tú tienes un examen en una materia, en lo que sea, en un trabajo, lo que sea, sin examen no hay aprobación. Sin una prueba yo no tengo una calificación. Y Dios dijo, sin prueba no hay victoria, sin guerra no hay victoria. Yo debo pasar esta tribulación para recibir la victoria. Si la paso, vamos para adelante, dijo Jesús. Y todos aquellos que crean en mi muerte y en mi resurrección van a recibir vida y vida en abundancia. Qué hermoso. Por eso Jesús en la aflicción te prueba. ¿Cómo? En la aflicción te prueba. Estás pasando por una aflicción, estás pasando por una enfermedad, estás pasando por algo que no te gusta en el trabajo, en esta pandemia que está ocurriendo en el mundo. Eso es una aflicción. Que salgo a la calle, que tengo que fijarme si está el control para que me va a controlar, que no puedo salir, que tengo que fijarme si hablo con alguien, que tengo que tener puesto mi seguridad, mi barbijo, alcohol en gel, tengo que rociarme todo en casa, sacarme la ropa cuando llego, los policías, enfermeros, médicos que trabajan, sobre todo ahí en contacto con gente contagiada, que tiene que pasar ese sufrimiento. Por eso te digo, en esta prueba Dios te está fortaleciendo. En esta aflicción Dios te prueba y te fortalece, porque junto con la prueba dice que te manda la fuerza. No hay mayor prueba de la que puedas soportar, dijo Jesús. Y no quiere Dios que ante cualquier decepción que tenga el ser humano, ahí nomás nos damos vuelta y nos volvemos a casa. No quiere Dios, porque ante la primera prueba que Él hace, ¿qué pasa? El diablo dice, ahí está tu hijo, al que lo probaste, en la primera piedra que le pusiste en el camino, se dio vuelta y se volvió. ¿Ese es el hijo con agallas que mandaste? ¿Esa es la hija con agallas que mandaste? ¿Esos son los hijos del reino que tenés vos, Jesús? ¿Y vos entregaste la vida por ellos? Ante cualquier decepción, no quiere Jesús que tomes el camino de regreso a casa. No te quiere ver perdedor.
te quiere ver con una corona, te quiere ver con una corona de oro, te quiere ver progresar, te quiere ver satisfecho, te quiere ver en la aflicción, saliendo de la aflicción, siempre creyendo en Él. El Señor quiere soldados preparados, valientes, probados y preparados para la batalla, para que puedan vencer. Así como sus hijos, el pueblo de Israel, se preparaba y el ángel de Jehová iba con ellos. ¿Y usted se cree que no quiere Él lo mismo para hoy? Hoy no tenemos que pelear contra nadie. Hoy no tenemos que pelear contra otros pueblos, los amalecitas. Hoy no están los otros pueblos, no están los sirios, los asirios. Hoy no están pueblos que pelean con nosotros. Pero hay un enemigo que debemos vencer. Ese enemigo te pone el desánimo, te pone el fracaso, te pone derrota en tu mente, te pone fracasaste. Lo que hiciste está mal. Fallaste, hiciste mal, te puedes equivocar, pero me vuelvo a levantar. Te vas a tropezar 1000 veces y 1000 veces te vas a levantar. No te vas a caer, no te vas a derrumbar nunca, porque yo estoy contigo, dice Jesús. Yo morí por ustedes, yo al ascender a los cielos, ya le explicaba la otra vez, les envío, no hay forma, si yo no me voy no puedo mandarles el otro consolador que estará con ustedes, el que los va a consolar. ¿Estás desahuciado? ¿Querés emprender el camino de regreso a casa? No lo hagas, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo y te dice, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo de la retirada. Y no va a ser nunca. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a llevar adelante. Porque yo te mantengo. Yo te sostengo con mi brazo, con mi diestra. Te sostengo y te voy a llevar al triunfo. Vas a vencer y vas a vencer esta aflicción que estás sufriendo. No sé cuál es su aflicción. ¿Es una enfermedad? ¿Es un dolor? ¿Es falta de dinero? ¿Es falta de trabajo? ¿Es separación en el matrimonio? Lo que sea, dice Dios, yo estoy contigo. Dios quiere que ante la decepción de que las cosas no se dieron como nosotros esperábamos, ahí dice Dios, acuérdate, hijo, las promesas. Sí, Jesús, las promesas, pero no se cumplen. Dice Dios, no retrocedas ante la primera decepción, ni ante la segunda, te diría yo, ni ante la tercera. Sigue creyendo, porque Dios te está probando. Dios quiere que recuerdes lo que Él dijo, que era necesario que el Hijo de Dios sufriera para luego vencer. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Coman del pan, este es mi cuerpo, que por vosotros, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es molido, que por vosotros va a ser golpeado, que por vosotros va a ser desfigurado su rostro. De los hombres, dijo en Isaías, este es mi cuerpo, coman de él. Es necesario que yo muera para que ustedes triunfen, porque muriendo yo, así voy a vencer al diablo y el diablo va a quedar encadenado en el infierno y no va a poder hacer lo que quiera con ustedes porque está llevando toda la humanidad a la perdición. Este es el plan del Padre que me mandó a mí a que venga y muera por todos ustedes. Había un plan. Había un pensamiento que no era de hombre, sino que era de Dios. Y dice Dios, es necesario que yo muera. Bueno, es necesario que ustedes padezcan. ¿Cómo? Es necesario que ustedes sufran. ¿Para qué? Para que se preparen. Porque no todo es color de rosas. Porque si no, ante la primera piedrita después, ahí nomás van a agarrar el camino de regreso. Dios te empieza a probar, despacito te va probando y vas venciendo. Te va probando y vas venciendo. Te va mandando otra prueba más difícil y vas venciendo también. Te manda una guerra y también la vas a vencer porque estás preparado. Soldado preparado, soldado de Dios. Y yo te propongo, mira hermano, que hoy, que antes de que emprendas ese camino a Emaús, digamos, o el camino de la retirada, porque a lo mejor muchos de ustedes pensaron, como muchos hermanos, que ante esta situación, he sabido de muchos hermanos que ante esta situación han dicho, basta, me voy de la iglesia, dejo de creer,
no, me voy a ir a otra iglesia. ¿Le preguntaste a Dios si podés hacerlo? Me voy a dedicar a otra cosa. Como si Dios fuera un negocio. Como que este rubro no me anduvo, entonces voy a probar otro. Dios es único. Dios quiere fidelidad con sus hijos. Muchos dijeron, esta pandemia no termina, esta cuarentena no me puedo reunir con mis hermanos, conectarme a una prédica virtual. No me sé conectar, dicen algunos. No puedo entrar. Cuando tienen hijos y tienen nietos, algunas personas mayores que dicen no saber. Pregúntale a tu hijo, decirle cómo se hace para conectarme. Yo quiero escuchar palabras de Dios. Quiero que me hables. Y no quiere decir que ante la primera aflicción que Dios mandó, esta es la primera pandemia tan grande que se vive en el mundo entero. Dijo Dios, ante la pequeña, bajé una uña de mi dedo y toqué al mundo. Y miren lo que pasa. Hasta mis hijos están desahuciados. Hasta mis hijos están a punto de tomar la retirada de Maús porque parece que creen que yo no estoy con ellos. No, dice el Señor, yo no los voy a abandonar. Viene el otro que dijo que se iba a ir ante la primera pandemia, ante el primer problema que tenga. Dijo, le mando el otro consolador a aquel que estará con ustedes todos los días hasta el día en que yo venga a buscar a mi pueblo. ¿El Espíritu Santo tomó la retirada? No, está contigo, está a tu lado, está esperando que lo dejes, está golpeando la puerta, esperando que vos le abras y que le digas, Espíritu Santo de Dios, maneja mi vida. Hazme fuerte para soportar esta batalla y poder vencer. Jesús está conmigo. Eso es lo que hay que confesar. Dios quiere que recuerdes que Él sufrió y que nosotros debemos pasar esa prueba. No sufrir, como hace mucha gente que sufren ellos cuando Jesús ya sufrió por ellos. No tienes que ir caminando kilómetros porque ya Jesús sufrió por eso. Sí podés ayunar, sí podés orar y creer en Dios y tomar eso y decir, voy a sufrir en esta prueba, pero la voy a vencer. Eso es lo que Jesús quiere, que seamos imitadores de Él, como dijo Pablo. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo te propongo te decía que antes que emprendas ese camino, esperes en Jesús. Dice que esperemos en Él y Él hará. ¿Qué hará? No sé. Pero si viene de Dios es bueno. Mira lo que le digo. Espera en Dios y Él hará. Y Señor, yo no lo veo que pinte lindo esto. Pero dice Dios, si viene de mí es bueno. ¿Yo tengo algo malo que pueda darte? No, Señor, yo sé que vos no tenés el mal, que vos querés lo mejor para tus hijos, aquellos que tenemos. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a creer que yo estoy contigo? Date vuelta de ese camino que estabas por emprender y empezá a tomar el camino correcto. Pero los vientos son recios, la lluvia es en contra, los vientos que castigan mi cuerpo me parece que me van a derrumbar. No te van a voltear, te van a hacer tropezar. Vas a tener que hacer fuerza en contra del viento, vas a tener que agarrarte de un poste, de un árbol, de lo que sea, porque tenés que vencer, pero te aseguro que esa tormenta va a pasar. Y cuando pase la tormenta va a salir el sol y te va a decir, yo estuve o no estuve contigo. ¿Sabes una cosa? En esa tormenta Él estaba contigo. En esa aflicción Él estaba contigo. No lo veía a Jesús porque estaba sufriendo mucho, pastor. En esa prueba yo estaba sufriendo mucho. Él estaba a tu lado y te estaba diciendo, vamos hijo, vamos hija, vamos que todavía falta un poco más. Vamos que todavía falta un poco más. La meta está más allá. No retroceder. Jesús a estos hombres, volviendo a la historia, a estos hombres los siguió y estuvo con ellos porque no quería que estuvieran mal. Venían hablando de que se había muerto su líder, su maestro, su Dios, su rey. Y se acerca a Jesús y dice que habla con ellos. ¿Qué estas cosas que están hablando ustedes? ¿Que sos el único que no sabe lo que pasó? ¿Sos el único que no sabe lo que pasó, lo que acaba de pasar en Jerusalén, que han matado
al Mesías, al Rey, al que veníamos, al que nos iba a redimir. Sos el único, todo el mundo está sabiendo. Hasta en Roma se sabe que han matado a ese líder, a ese Dios, a ese que decían que era el Mesías. Pero está muerto, ¿no lo sabías? Y dice que Jesús les lee las promesas de los profetas y les recuerda las profecías que decían que era necesario que Él muriera. Qué hermoso que Jesús camine contigo. Qué hermoso. Mire, yo si en algún momento deseo algo, es sentir la presencia de Dios continuamente en mi vida. Que Él camina conmigo. Que Él camina al lado mío y que Él habla conmigo y que me va hablando de lo que yo estoy hablando mal, de lo que yo estoy pensando mal, de ese pensamiento de desánimo, de ese pensamiento de derrota, de ese pensamiento de que no me voy a sanar, de ese pensamiento de que no voy a vencer. Dios me dice, ¿y dónde quedaron las promesas de los profetas? ¿Acaso no creíste en ellos? ¿La palabra de Dios la creíste a medias? ¿Dónde quedó la fe de ustedes que habían creído, que le decían al maestro, yo te voy como Pedro, que le decía, jamás te voy a negar, voy a estar contigo, Jesús? Y Jesús le dice, antes que cante el gallo, verdaderamente, en verdad te digo, Pedro, que me vas a negar 3 veces. Estando después Jesús en la mesa con ellos, qué hermoso que Jesús se siente a tu mesa. Estaba sentado Jesús a la mesa y dice que le fueron abiertos los ojos a estos forasteros. Le fueron abiertos los ojos cuando Él partió el pan. Algo especial hay en el partir el pan. Ellos vieron la forma, las manos, no sé qué habrán visto los forasteros cuando Él partió el pan, que dijeron, este es Dios. Y dice que cuando fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que era Dios el que estaba con ellos, que era Jesucristo resucitado, se desapareció de en medio de ellos. Y dice que se miraron y dice, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no sentíamos la presencia como diciendo, estábamos sintiendo eso en el camino cuando Él nos hablaba? Por eso sentíamos eso, era Dios caminando con nosotros y no nos dimos cuenta. Y tomaron sus cosas y salieron corriendo hacia donde estaban los discípulos para hablar y contar lo que ellos habían vivido. Mira, hermano, amigo, aquel que está escuchando, yo quiero decirte una cosa. ¿Por qué Él quería estar con ellos en la aflicción? ¿Por qué habrá querido estar en esa aflicción que ellos llevaban camino de Emaús? ¿Por qué habrá querido estar con ellos? Porque no querían ver la derrota. No quería que ellos vieran la derrota. No quería que esos hijos, aunque sean 2, se fueran pensando mal. Y se le aparece a ellos para dejar escrito que Él está con aquel que sufre, con aquel que padece, con aquel que ha tomado el camino de regreso a casa, no en victoria, sino el camino de regreso en derrota. Eso es lo que no quiere Dios. Por eso dijo, me voy con aquellos porque van en derrota. Y yo, mis hijos, ninguno de los que ha creído en mí va a caminar en derrota. Yo voy a caminar con ellos. Yo voy a caminar con ellos y les voy a dar vida. Y le voy a hacer creer a ellos nuevamente que yo estoy vivo, que he resucitado. Que lo que yo hablé y hablaron mis antepasados los profetas era verdad. Yo estoy vivo, he resucitado. Asimismo, Él hoy de esa manera quiere estar con usted y conmigo, con todos aquellos que somos sus hijos, porque sabe que estamos afligidos, que estamos caminando en derrota, que estamos caminando en aflicción. Dice Dios, no sigas dando vuelta, buscándole algo, buscando algo que está a tu lado. Es Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la solución a mi problema? Decimos muchas veces, antes de orar, decimos, ¿por qué me pasó? ¿Dónde está Dios? Está a tu lado, te diría yo. ¿Dónde está Dios? Que esto me salió mal, está a tu lado, fíjate. Arrodíllate, está a tu lado. Agarrarle la mano y decirle, Espíritu Santo de Dios, estoy afligido, estoy molido, estoy desahuciado. Parece que las cosas no me van como yo quiero.
y tomarle la mano a ese Jesús. Tomarle la mano que Él está para fortalecerte. Yo he venido para estar contigo y llevarte de camino de regreso a la victoria. Allá están todos festejando porque hay un Jesús que ha resucitado. Y ya Simón Pedro lo sabía, pero ellos se volvían de camino de regreso en derrota, en desánimo, desahuciados. Y Jesús dijo, vengan conmigo, que yo los voy a llevar de nuevo a la victoria. Lo único que tenés que hacer es venir y sentarte a la mesa con Él. ¿Estás afligido? Sentate a la mesa y decirle, Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, sentate conmigo a la mesa. Yo te invito a mi casa. Qué hermoso poder saber que Jesucristo se sienta a mi mesa, que el Espíritu Santo de Dios se sienta conmigo y cena conmigo y parte el pan. ¿Qué más le puedo pedir a Dios que eso? No me importa, mire, si Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, se sienta a tu mesa y parte el pan, no te va a importar la enfermedad, no te va a importar el dolor, no te va a importar el sufrimiento, no te va a importar si tu negocio no anda o no anduvo, no te va a importar el desánimo, no te va a importar la pandemia, no te va a importar el virus, no te va a importar lo que estén hablando de ti, si Jesucristo se ha sentado en tu mesa. Él partió el pan es porque está contigo, porque te quiere convidar. Porque te quiere convidar de su cuerpo para que entre a nuestras vidas y nos haga creer que realmente somos importantes para Él. Jesucristo tiene que estar hoy en nuestra mesa. Yo te invito a que tú lo invites a Jesús a la mesa y cenemos con Él. Comencemos una nueva vida hoy. Siempre la palabra a mí me tiene que cambiar. Yo comienzo a escuchar la palabra de Dios de una manera y cuando termino soy otro. Tengo que ser otra persona. ¿Por qué? Porque he escuchado palabra de Dios y dice que cuando escuchamos palabra de Dios viene la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Y usted lo que ha escuchado ahora, ha escuchado a un hombre simplemente hablar, pero es el Espíritu Santo hablando solamente lo que este libro me dice que yo diga. Y este libro no me deja mentir que Jesús caminó con esos forasteros. Y si caminó con esos forasteros, ¿nosotros tendremos algo diferente a esos forasteros? No, somos igual que ellos. Y Jesús se sentó a la mesa con ellos. Entonces Jesús no se puede sentar a la mesa conmigo, sí. Espiritualmente se va a sentar en tu mesa, aunque no lo veas. Aunque digas, no lo veo a Jesús, no lo veo al Espíritu Santo. Estoy al lado tuyo, te está diciendo en el oído, pasa que no lo escuchamos, porque Dios quiere que nosotros creamos. Y dice, bienaventurados los que creen sin ver. Así le dijo a Tomás, porque Tomás no creía y tuvo que meter los dedos en la llaga de Jesús. Y no estaban solamente sus discípulos en ese lugar, había mucha gente y dijo, bienaventurados. Él creyó porque vio, le dijo a Tomás cuando cayó de rodillas delante de él. Él creyó porque ha visto, pero bienaventurados los que creen sin ver. Qué hermoso es ser. ¿Qué quiso decir Jesús? Bienaventurados, felices. Felices, victoriosos a aquellos que creen sin ver. ¿Quién son? Nosotros, los que no vemos. Nosotros, entonces empezamos a creer que Él está conmigo y está con usted. Comencemos una nueva vida. ¿Quién la tiene? Dios. Para usted y para mí. ¿Está al alcance? Sí. ¿Está al alcance mío que soy pecador? Sí. Porque te puedes arrepentir, dice el Señor. ¿Está al alcance de mi mano? Está al alcance de tu mano. Solamente tenés que invitar a ese Espíritu Santo que está golpeando a la puerta. Es como que lo escucho, mire, está golpeando a la puerta y llama. Y aquel que me abre, yo entraré y cenaré con él. Eso quiere hacer Jesús. Entrar y cenar contigo, como hizo con estos forasteros. Partir el pan y decirte, hijos míos, este es mi cuerpo. Y cuando reconozcamos que es Jesús, parece que se desaparece, pero está en espíritu con nosotros. Estos forasteros volvieron corriendo ahí cuando llegaron a los 11 que estaban, porque ya no estaba Judas, cuando estaban esos 11 y volvieron, quisieron contar lo que le había pasado, pero ya lo sabían. Dice, Jesucristo ha resucitado. Y Simón ya lo sabía y le estaba dando las buenas nuevas a todos. Jesucristo ha resucitado. Entonces ellos dijeron, lo vimos.
Lo vimos en el camino, caminó con nosotros, nos enseñó a volver a creer en las profecías, y no solo eso, se sentó en nuestra mesa y partió el pan, comió con nosotros, estuvo con nosotros. Jesucristo estuvo con nosotros. Qué hermoso que Jesucristo se siente a tu mesa. Hermano, ¿de quién depende esto? Solamente de nosotros, solamente de usted y de mí. Depende de que yo crea, de que yo lo invite a Jesús. Él no entra de prepo. Él no entra de prepo en la vida de nadie. Él es respetuoso, es caballero, y Él dice, yo, como te dije 1000 veces, estoy a la puerta y llamo. Quiero que me abras, quiero ayudarte, quiero bendecirte. No tomes el camino de regreso. ¿No te va bien? No importa, no te vuelvas. Seguís con ese dolor que parece que esa enfermedad no se va, aunque los médicos te digan que vas a salir adelante y te parece que no. Jesucristo te dice, no comiences el camino de regreso. ¿Cuál es el camino de regreso? ¿Sentarte en una silla y darte por derrotado? No, jamás un hijo de Dios se tiene que dar por derrotado. El pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, y por no entrar 40 días, un año por cada día les tocó estar en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no le fueron fiel. Se volvieron atrás. Entonces, ¿Dios qué hizo? Les dio esa prueba de 40 años, y lo que puedan soportar algunos de ellos, los que sean fieles, como Josué y Caleb, van a entrar en la tierra prometida. Van a entrar en la tierra prometida. ¿Qué dijo Dios? Se negó, nunca más van a entrar. Por cobardes ahora no les voy a dar la tierra. No, cuando Jesús tiene un plan, lo va a cumplir. Y vas a lograr aquello que estás esperando. No sé lo que es. Sanidad para tu vida, armonía en tu hogar, armonía en la iglesia, prosperidad en tu vida, una casa nueva, una casa propia, un vehículo propio. No sé qué estás esperando. Estar bien con tus hijos, con tus nietos. No sé lo que estarás esperando. ¿Es imposible? No. No tomes el camino de regreso a Emaús. No tomes el camino. No te sientes en una silla y diga, basta, hasta aquí llegué. No, porque yo estoy contigo. Yo estoy. Invítame a cenar a tu casa, dice Jesús. Qué hermoso. Mira, hermano, ya lo veo Jesús sentado aquí en mi mesa. Que usted pueda ver lo mismo. Sentarlo a Jesús en tu mesa y decirle, Jesús, siéntate en mi mesa porque no me voy a volver atrás. Eso es lo que el diablo quiere escuchar, que te vuelvas atrás. Así que decirle, diablo, si estabas esperando que yo me vuelva, estás equivocado, porque esta noche escuché palabra de Dios. ¿Y qué me ha dicho esa palabra? Que yo hoy salgo victorioso. ¿Sabes por qué, diablo? Porque no me vuelvo atrás. Espérame en el camino de la derrota, que por ahí no voy. Sentate a esperar, porque me voy por el camino de la victoria. No me vuelvo atrás. Me vuelvo a festejar que Jesucristo ha resucitado. Querido hermano, que la palabra de Dios le haya sido fructífera, que Dios lo levante en esta aflicción, porque todos tenemos alguna prueba, chiquita o grande, pero Dios te dice hoy, levántate, yo estoy contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza, y ojalá esto pase pronto de esta pandemia y nos podamos ver. Nos despedimos en oración. Cerremos los ojos ahí, digamos, Padre eterno, príncipe de paz, en el poderoso nombre de Jesucristo, aquel que es nombre sobre todo nombre, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, aquel que caminó con estos forasteros, aquel que está al lado mío hoy, te pido que bendigas mi vida, Padre, que bendiga la vida de aquellos que amo, que bendiga la vida de mi familia, que bendiga la vida de todos aquellos cristianos que están desahuciados, que parece que todo nos va en contra. Padre eterno, príncipe de paz, Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, gracias, porque de esta vamos a salir en victoria. Gracias porque declare conmigo ahí donde esté, porque de esta aflicción salgo en victoria. En el poderoso nombre de Jesús. Lo declaro aquí en la tierra y será declarado y sellado en el cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en una palabra de poder, de fe y así, de una palabra que nos lleve a la victoria y a recibir la corona de la fe y la corona que nos lleva a la vida eterna. Que Dios les bendiga.